¿Sabías que? Durante 39 años, un récord pareció imposible de superar. Lo tenía una vaca cubana llamada Ubre Blanca, propiedad de Fidel Castro, convertida casi en símbolo nacional después de producir más de 100 kilos de leche en un solo día allá por 1981. Su historia se enseñaba en las escuelas cubanas. Su figura apareció incluso en sellos postales. Era, en cierto sentido, un orgullo de Estado. Nadie la superó. Ni una sola vaca, en ningún país, durante casi 4 décadas. Hasta que en agosto de 2019, en una pequeña finca del estado de São Paulo, una vaca brasileña llamada Marília entró a competir en un torneo lechero local. Era la primera vez que participaba en su vida. Nadie esperaba demasiado de ella. Y sin embargo, al final del día, los jueces registraron una cifra que dejó a todos en silencio. Más de 127 kilos de leche producidos en apenas 3 ordeños. Suficiente para entrar directo al libro Guinness de los récords y desbancar un reinado que parecía eterno. Marília no era una Holstein pura, la raza que domina la lechería mundial. Tampoco era un cebú resistente al calor, sin más. Era algo distinto, una mezcla diseñada específicamente para el trópico, una Girolando. Para entender cómo nació este animal hay que volver casi 80 años atrás, a la década de 1940, en las haciendas de Brasil. Ahí, algunos ganaderos empezaron a cruzar de forma casi experimental 2 razas que en apariencia no tenían nada en común. Por un lado, la Holstein, la vaca lechera por excelencia, originaria de los Países Bajos, capaz de producir volúmenes de leche que ninguna otra raza en el mundo lograba igualar. Pero con un defecto fatal para el trópico. Bajo temperaturas superiores a los 25 grados, su producción se desploma y su fertilidad se deteriora rápidamente. Por el otro lado, el Gir, una raza de origen indio, resistente al calor, a las garrapatas, a la humedad extrema, pero con una producción de leche mucho más modesta, apenas una fracción de lo que ofrecía la Holstein. Nadie sabe con certeza si los primeros cruces fueron un plan deliberado o simplemente el resultado de animales compartiendo el mismo potrero, en haciendas donde ambas razas convivían por necesidad. Pero el resultado sorprendió a todos. Las crías heredaban lo mejor de ambos mundos: volumen de leche y resistencia al trópico al mismo tiempo. Ni una cosa ni la otra por separado. Las dos juntas. Ese fenómeno tiene nombre en genética: heterosis o vigor híbrido. Cuando se cruzan 2 razas suficientemente distintas entre sí, la descendencia puede superar el rendimiento de ambos padres por separado, en lugar de simplemente promediarlo. Es, en cierto modo, una de las pocas situaciones donde la biología permite un resultado mayor que la suma de sus partes. Durante décadas, ese cruce se practicó sin reglas fijas. Cada criador experimentaba con proporciones distintas, mitad y mitad, 3/4 de una raza, 1/4 de la otra, según lo que mejor funcionara en su propia finca y su propio clima. El resultado eran animales muy variables entre sí, sin un estándar común. No fue sino hasta finales de los años 80 que el gobierno brasileño, junto con las asociaciones de productores, decidió poner orden en todo ese trabajo disperso. En 1989 se formalizó el primer registro oficial de la raza. Y en 1996, después de años de evaluación, nació la Asociación Brasileña de Criadores de Girolando, fijando por fin una fórmula precisa: 5/8 de sangre Holstein y 3/8 de sangre Gir. Esa proporción no fue elegida al azar. Es el punto donde, según décadas de datos productivos, la producción de leche y la resistencia climática logran su mejor equilibrio. Más Holstein, y el animal empieza a sufrir el calor. Más Gir, y la producción de leche cae demasiado. 5/8 y 3/8 resultó ser el punto exacto donde ambas cualidades conviven sin sacrificarse entre sí. El resultado, casi 40 años después de esa formalización, es difícil de exagerar. La Girolando es hoy responsable de alrededor del 80% de toda la leche que se produce en Brasil, uno de los mayores productores lecheros del planeta. Una vaca Girolando promedio produce cerca de 3.600 litros por lactancia, en condiciones donde una Holstein pura simplemente no podría sobrevivir el tiempo suficiente para producir nada. No es una raza de nicho ni un experimento de laboratorio que quedó en el papel.
Se exportó a Colombia, a México, a Paraguay y a buena parte de los países tropicales de América Latina que enfrentaban exactamente el mismo problema que Brasil había resuelto décadas atrás: cómo producir leche a gran escala en un clima que la lechería europea nunca fue diseñada para soportar. Y ahí está la ironía final de esta historia. Mientras Cuba conservaba el recuerdo de una sola vaca excepcional, nacida casi por accidente genético y elevada a símbolo nacional, Brasil construyó en silencio y durante 80 años un sistema completo capaz de producir miles de animales con ese mismo potencial, generación tras generación. Marilia no fue un milagro aislado ni un golpe de suerte genética. Fue la prueba visible de que ese sistema, después de 8 décadas de selección, cruces y estandarización, finalmente había alcanzado su punto más alto. 3 razas, un mismo continente, 3 caminos distintos hacia el mismo objetivo: dominar la ganadería tropical. El Gyr, que aportó la resistencia genética base. El Nelore, que la convirtió en la mayor industria de carne del hemisferio. Y la Girolando, que demostró que combinar 2 mundos aparentemente opuestos puede producir algo superior a cualquiera de ellos por separado. Juntas, sin que la mayoría de la gente lo sepa al beber un vaso de leche o comer un bistec, sostienen buena parte de la ganadería más grande del planeta.